ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Hola, ¿qué tal? Estamos felices de poder continuar con el estudio de los Salmos, ¿verdad? Estaremos estudiando el Salmo 3, Servando. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y muy contentos de estar este día en este apasionante mundo de los Salmos, donde vamos a ver ahorita el Salmo importante, y vamos a ver su contexto y vamos a ver su aplicación hermosa para la vida de cada uno de nosotros. Bueno, pues a sus órdenes el doctor Servando y Karime Villazón, y bueno, vamos a leer este salmo para aprovechar el tiempo. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Mire lo que dice el Salmo 3, se lo voy a leer. Es la oración matutina, Servando, cuando David huía de Absalón. Y mire usted, se lo voy a leer. Ahorita mismo son algunos versículos lindísimos, 8 versículos. Aquí mismo está, Servando. Dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Y vemos aquí, Servando, ¿verdad?, que el Salmo está en cuatro partes. Y bueno, la primera parte nos vas a dar una pequeña introducción acerca de cuál es el trasfondo de este salmo. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. El salmo, su título en griego es oración o salmo matutino acerca de cuando David huía delante de Absalón. Entonces hay un contexto que es bíblico, que está en 2 de Samuel, capítulo 15, 16, 17 y 18, que es la rebelión de Absalón. Absalón era un hijo muy querido de David. O sea, David lo amaba mucho. Absalón se rebeló contra su padre. Esto es una maldición, esto es terrible. Entonces, pero debemos de saber el porqué de las cosas, ¿verdad? Obviamente es terrible porque nosotros recordamos dentro de la ley de Dios, ¿verdad? El mandamiento número 5 es honra a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento con bendición. Dice, si lo honras, entonces vas a tener vida, larga vida, y todo te saldrá bien. Mas sin embargo, Absalón hizo todo lo contrario. Deshonró a su padre y su vida fue cortada. Entonces, pero vamos a ver el contexto histórico que está en 2 de Samuel, capítulo 17, 18, desde el 15, 16, 17 y 18. Recordar que David cometió el error de tener muchas esposas. Eso lo hacía para tener relacionarse y tener lazos políticos con los países vecinos. Cuando David estaba joven, se casó con una princesa preciosa de árabe que se llamaba Maca. Ella era hija de un vecino que era Talmei, rey de Asur. Entonces tuvo 2 hermosos hijos. Eran de linaje real, eran de la nobleza, porque a diferencia de los otros hijos eran de mujeres plebeyas, pero
ellos, Absalón y Tamar, su hermana, Absalón y Tamar, la muchachita se llamaba Tamar, eran de linaje real. Muy guapos, entonces ¿verdad? eran perfectos. Dice que de la cabeza hasta los pies no había imperfección en ellos. Eran preciosos. Eran ¿verdad? preciosos, eran bien bonitos y eran distinguidos, finos, y eran bien educados, porque su mamá Maca, ¿verdad? Que era una princesa oriental muy bonita. Entonces los había educado que fueran refinados, lindos. Entonces ellos crecieron y pasó una cosa terrible. El primogénito de David se llamaba Amnón. Claro. Amnón se enamoró de su media hermana, porque eran hermanos pero de diferente mamá, y se enamoró, dice la Biblia que se enamoró en forma enfermiza, obsesiva, en forma hormonal muy carnal, muy terrible, apasionada. Entonces se obsesionó con su media hermana. Entonces no podía llegarse a ella porque era su hermana y dicen que se enfermó. Entonces planeó un plan terrible, algo que fue totalmente cruel. Sí, claro. Quiso tomarla, pero no tomarla bien, no pedirle matrimonio, sino tomarla a la mala. Entonces planeó un plan siniestro. Se hizo pasar por enfermo y cuando estaba enfermo fue a visitarlo su papá, el rey David. Entonces él le dijo: papá, estoy muy enfermo y necesito ser atendido, y me gustaría mucho que mi hermana Tamar me venga y me atienda para que yo pueda. Entonces yo creo que inocentemente, o no sé si inocentemente, ingenuamente, David no vio el plan, porque si alguien conoce a sus hijos es el papá. Y si él sabía y notaba que había perversidad, porque había perversidad en su hijo Amnón, que era el primogénito, pero la Biblia menciona muy claramente que la debilidad de David eran sus hijos. Y David era un rey muy justo, pero ante sus hijos era muy débil. O sea, no les iba, dice en la palabra de Dios, y no les iba no los corregía, no tendía a no corregirlo. Entonces le dijo: dile a mi hermana Tamar que venga a prepararme una comida para que yo me recupere. Y no vio. Entonces David manda a su hija Tamar, le pide que vaya a atender a su hermano Amnón. O sea, Amnón hizo partícipe a su papá del delito que iba a cometer. Así es. Entonces, a Tamar, por obedecer a su padre, fue a atender a Amnón. Y cuando ya estaba Amnón, mandó sacar a toda la gente, a todos los criados, y se quedó solo con ella. Cuando estuvo solo con ella, empezó a forzarla. Y ella obviamente no quería, ella se negó, y le dijo: por favor, para ganar tiempo, ¿verdad? Le dijo: pídeme a mi padre que te dé la mano mía. Y hacer esto ordenadamente, decentemente, que tengamos una unión como esposo y esposa. Pero él no la escuchó, y dice que fue violada. La violó en forma mala. Sí, claro. O sea, se fue un acto de violencia, porque ella se opuso, ella gritó, ella se defendió, pero él forzó de una manera brutal, de una manera terrible. Lo menciona la Biblia que fue de una manera fea. Y después de eso le vino un espíritu de odio hacia su hermana. De aborrecimiento. Después de haberla forzado, la aborreció. Y era mediodía. Entonces la corrió de la casa, y ella le decía: espérate a que sea en la noche para que yo pueda salir en la noche y no que nadie vea mi vergüenza, mi ropa sucia, mi ropa desgarrada, todo, porque ella iba con una ropa preciosa, dice, traía un vestido de colores que usaban las señoritas, las princesas en aquel tiempo. Entonces la corrió toda avergonzada, mancillada, a mediodía, llena de tierra, llena de suciedad.
y ella se fue llorando, desgarrada, totalmente destrozada. Entonces llegó su hermano Absalón, se dio cuenta y luego la cubrió y le dijo, no le digas nada a nadie, vente a mi casa. Entonces Absalón fue un refugio para ella. Y le dijo a Absalón, y se supo David, dice, David se enteró. Absalón le dijo. Absalón le dijo lo que había sucedido. Pero dicen, pero David no hizo nada. Y eso fue lo terrible, porque debía haber hecho algo. ¿Por qué debía haber hecho algo? Primero porque fue un delito terrible, de pena de muerte. Pero pudo él haber hecho algo contra Amnón, haberlo castigado, haberlo desterrado, o hecho algo, pero no hizo nada. Y no hizo nada tampoco para consolar a Tamar. Eso tampoco hizo, sino que se quedó como si impávido, y dice que se molestó muchísimo, se enojó mucho, pero David y Absalón se enojaron mucho los dos, pero no hizo nada David. Y Absalón esperó un tiempo a ver si su padre David hacía algún acto de justicia, un acto de consuelo, y no hizo nada. Así es. ¿Qué fue lo que sucedió? Absalón hizo un banquete donde invitó a toda su familia, donde fue Amnón, y le dijo a los criados, por favor, embriáguenme bien a Amnón, y cuando estaba totalmente borracho, lo mandó matar, lo mató. Lo mató a su hermano. Mató a su hermano. Cuando después de que mató, huyó se refugió en las tierras de su abuelo, con el rey árabe que era su abuelo, se huyó. Claro. ¿Verdad? Después de haber matado, porque Amnón era el primogénito, era el que seguía de rey. Así es. David se entristeció demasiado, se entristeció mucho, se asustó mucho porque pensó que había matado a más, pero después se enteró que solamente Amnón. Entonces, después se consoló de Amnón, pero empezó a extrañar mucho a Absalón, porque amaba a sus hijos, a los hermosos, a los príncipes, los quería de corazón, y ya no estaban con él. Entonces, después de que pasaron unos 2-3 años, mandó enviar, ¿verdad?, por medio de Joab, y Joab fue intermediario para que Absalón volviera. Así es. Y Absalón volvió y se reconcilió con su padre, pero Absalón se quedó algo en su corazón. Claro. Absalón no quedó bien. Absalón quedó con una marca que David no pudo consolar, con un desconsuelo. Entonces, Absalón era alguien muy querido por la gente. Claro. Era alto, guapo, tenía el pelo muy... Sí, que tenía una cabellera. Sí, era simpaticísimo. Y empezó a ponerse, dice, cerca de los caminos donde se llevaban los casos ante el juez, donde se juntaban los jueces de Israel, y empezó a tratar a la gente. Y dice la palabra de Dios, empezó a robarse el corazón del pueblo, porque cuando había asuntos que el rey se tardaba, él decía, si yo te puedo servir en algo, yo te ayudo. Entonces empezó a resolver problemas sociales, empezó a arreglar problemas del pueblo, y se robó el corazón de la gente. La gente, y lo veía la gente como alguien justo, como alguien que había defendido a su hermana, o sea, se ganó al pueblo, a tal punto que le pidió a su papá, permíteme hacer un congreso donde yo tengo que pagar unos votos que hice delante de Jehová, pero quiero juntar a toda la gente, a los principales líderes, y a ofrecer sacrificios a Dios, hacer como un congreso, incluso pretexto para sacrificios al Señor, algo como un oficio religioso para que la gente se juntara y fuera con él en Hebrón. Hebrón era una ciudad muy importante, era como la segunda ciudad más importante después de Jerusalén. Entonces su papá no vio tampoco, o sea, era ingenuo, con los hijos se cegaba total. No vio primero que Absalón se estaba robando el cariño de la gente, hasta que se robó casi el cariño de todo el pueblo. Se hizo admirar y querer por toda la gente. Número uno, probablemente si Absalón no hubiera hecho nada, él hubiera sido rey, casi seguro. Pero se quiso adelantar. Entonces planeó, y luego se hizo amigo de Agitofel.
Achitofel era el primer ministro de David. Dice, Achitofel se pronuncia y se escribe Achitofel en la Biblia. Dicen que era un tremendo consejero, un tremendo primer ministro. Dicen que era casi la voz de Dios, o sea que sus consejos eran tremendos. Una claridad política y lógica y estratégica que tenía era... Entonces, debajo de la rebelión de Absalón, porque se iba a rebelar para quitar a su padre del rey, el que estaba moviendo todo políticamente y todas las influencias era Achitofel. Achitofel, sí. Sí, que era un amigo queridísimo de David. Y que es importante comentar, ¿verdad? ¿Por qué Achitofel se levanta en contra de David? Porque si era consejero de David, se une con Absalón y sucede, mira, Servando, esto es importante, porque Absalón entra en un espíritu de amargura, una raíz de amargura que no pudo sacar. Y bien dice la Biblia, ¿verdad? Que cuidemos nuestro corazón, que no haya una raíz de amargura y que por esa causa sean muchos contaminados, ¿verdad? Entonces tenemos que ver por qué Achitofel, siendo el consejero de David, se une la mano derecha. Así, en la mano derecha se une con Absalón y las dos raíces de amargura se unen en un mismo fin en contra de David, porque Achitofel era familiar de Betsabé. Y Achitofel estaba enojado. Era el abuelo. Era el abuelo de Betsabé. Entonces, ¿qué pasa? Tenía un sentimiento de enojo Achitofel por causa de Betsabé, porque David tomó a Betsabé y había matado a Urías. El esposo. El esposo de Betsabé. Entonces, de ahí surge el enojo de Achitofel. Y aquí es importante ver esto, porque ahorita que mencionas cómo se hiere Absalón, cómo se enoja Absalón, y esa situación no la superó, jamás la superó. Y se unen la gente herida se une y unen sus situaciones, sus grietas, sus asuntos y se hacen amigos. Los que nunca eran amigos se hacen amigos, ¿verdad? Porque no han resuelto sus asuntos. Ahorita que mencionas de David, conociendo la situación de sus hijos, me recuerda a Elí, que tampoco corrigió a sus hijos, ¿verdad? Claro. Me recuerda Elí y la importancia que nosotros como padres tenemos de corregir a nuestros hijos y hacerles ver cuando están mal. Por otro lado, hay un versículo que dice, y habla la palabra, y dice, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, dice la palabra del Señor, ustedes que son espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Esto significa, Servando, que solo el espiritual puede restaurar. Dice, ustedes los espirituales restauren. Esto significa que en lo natural no se puede. David no restauró a su hija Tamar. Había sido abusada. No restauró el corazón de su hijo Absalón. No miró, siendo él la autoridad y la cabeza. ¿Y qué pasa? Surge una raíz de amargura en Absalón, ¿verdad? Que finalmente se levanta en contra de él y se une también a Achitofel. ¿Qué pasa? La importancia de restaurar, la importancia de resolver conflictos y sacar los asuntos que se van guardando en el corazón. Y así inicia, ¿verdad? Bueno, cuando le pide permiso Absalón a David de hacer el Congreso en Hebrón, invitan a todos los líderes militares, invitan a todos los líderes políticos, invitan a todos los principales de Israel. Entonces, cuando se juntan en Hebrón, hacen pasar como si David hubiera pasado el trono a Absalón. Y lo hubiera nombrado, o sea... como si lo hubiera sido su sucesor. Un sucesor, como que él había dicho, yo ya dejo de ser rey y le paso el reinado. El cetro, el trono. Sí, abdicación se llama. Como si hubiera abdicado hacia Absalón. Y la gente se puso feliz.
Porque amaban a Absalón, porque lo veían como un joven justo, un rey guapo, era un joven. Toda la gracia, y luego toda la gracia, y luego que siempre se preocupaba por toda la gente, ¿verdad? Porque tenía una pose de interés hacia toda la gente. Era un tipazo, ¿no? Simpático, guapo, etcétera. Entonces toda la gente se puso feliz y empezaron a gritar: ¡viva el rey Absalón! ¡Viva el rey Absalón! Y dice aquí una palabra que dice en la Biblia, dice: y la conspiración se hizo poderosa. Claro. ¿Por qué? Porque toda la gente no sabía que David no había abdicado. Pensaban que había dejado. Entonces dijeron: vámonos a Jerusalén, ahora sí a que yo sea el rey allá. Entonces le dijeron: Absalón se ha coronado solo. Entonces, y Achitofel está con él. Entonces, cuando fueron a Jerusalén, David tuvo que huir solamente con su gente de confianza, que eran muy poquitos, con 600 hombres donde estaban sus valientes, y tuvo que huir por su vida porque iban a matarlo. Tremendo. Entonces dicen que huyó hasta descalzo. Ay. En la Biblia dicen que iba descalzo, o sea, ni siquiera la ropa se puso bien. Y agarraron los niños y las otras esposas y toda la familia y salieron, dicen, en una huida amargosa, claro, en una huida trágica. Y luego todavía pasaron varias cosas en el viaje donde fue amargado, donde la gente, un pariente Mitai, creo que se llamaba, de Saúl, fue y le tiraba piedras y le amargó la huida. Y Abisai, uno de los hijos de Seba, le dijo: dame permiso de ir a matarlo. Yo en un solo golpe le arranco la cabeza, le dijo. Y le dijo: no, hijo, ¿qué tengo contra ustedes, hijos de Sarbia? Quizás sea Dios, dice, el que permita que me esté pasando la amargura para que yo pague mis pecados, mis errores delante de él. Y dicen que llegó después del Jordán, y en el Jordán fue recibido por sus familiares maternos, porque él era descendiente de Ruth, la moabita. Uh-huh. Entonces tenía familiares maternos en Moab y fue protegido por el rey de Moab. Y cuando llegó allá, llegaron todos cansados, llegaron todos fastidiados, y allí se reagrupó con la gente. Entonces, cuando estaba allí, escribió este salmo. Y aquí vamos a empezar con el Salmo número 3. Y aquí es muy importante porque David estaba tranquilo. Estaban más preocupados todos los demás. Estaban angustiados Joab, Abisai, toda la gente, sus valientes, todos los que le... Pero él estaba muy, muy triste, estaba muy con uno en la garganta, porque era su hijo el que se había levantado con él. Levantaba cualquiera, ¿no? Y estaba él preocupadísimo. Claro, sí. Pero por lo que iba a pasar con su hijo, más que lo que pudiera pasar por él. Y escribe este salmo precioso. ¿Que inicia? Entonces, ¿así inicia? Si pudieras leer el primer versículo, el primer versículo. Claro que sí. Dice así: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Aquí hay una palabra muy importante, dice oh. La palabra oh es de gran angustia. Dice: oh, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? O sea, se me volteó toda la gente. Así es. Lo que pasa es que la gente no sabía lo que estaba pasando y todos estaban felices porque Absalón era rey. Pero sin querer se habían hecho, inconscientemente se habían hecho enemigos de David. Toda la gente, todo el pueblo. Entonces dice: ¿cómo se me multiplicaron la gente que yo tanto confiaba y la gente que estaba más allegada y la gente que tanto amaba? ¿Cómo se me convirtieron en enemigos? Dice: oh, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Son demasiados. Claro. Pero aquí viene una frase, fíjate lo que dice: muchos son los que dicen de mí. Aquí hay una frase que porque le dijeron: esto están diciendo de ti. Y fíjate lo que dicen: no hay para él salvación en Dios. Fíjate, lo dice. ¿Cómo se puede traducir esto en lenguaje mexicano, en lenguaje de Chihuahua? A ver, ¿cómo? Te lo voy a decir. Mi Dios lo puede salvar ya ahorita como está.
Así estaban diciendo. Sí. O sea, de esta ni Dios nos salva. O sea, David estaba diciendo, eso están diciendo, que no tengo salvación en ti, que ni tú ya me puedes salvar. O sea, dicen, eso es lo que ellos dicen. Claro. Y en el versículo que sigue dice, mas esto es lo que dices tú. Qué precioso, ¿verdad? Sí, aquí es lo conmovedor. Lo conmovedor de este salmo es el versículo 3. Dice, porque esto es lo que la gente dice, esto es lo que está pasando. Pero esto dice la gente que ni tú ya me puedes salvar. Ellos lo están diciendo y lo están proclamando, que la situación ha llegado a tal punto y dicen que ya ni Dios. Qué tremendo. O sea, a tal es la expresión. Mas tú, y aquí viene el versículo 3, que para mí es cuando lo leí casi me dieron ganas de llorar. Claro. Porque dice, mas tú, Jehová. Vamos a ver qué es lo que tú dices. Dice, mas tú, Jehová, tú eres escudo alrededor de mí. Aleluya, sí. Dice, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Hay un canto muy hermoso que hizo Marcos Witt que dice, levántate y sálvame, que es de este salmo, que al final del estudio lo vamos a leer. Pero aquí vamos a leer este versículo. El primer punto dice, mas tú, Jehová, eres escudo. Tú me rodeaste. O sea, dice, eso es lo que dicen de ti. Mas tú me escogiste para ser rey. Tú me tomaste desde pequeño y tú tienes siempre. Él tenía una confianza de muchos años ya. Una experiencia que siempre Dios lo había rodeado. Él dice, tú eres escudo alrededor de mí. Pero aquí viene lo precioso. Dice, tú eres mi gloria. ¿Por qué? ¿Cuál era la gloria de Absalón? La gloria de Absalón es que era guapo. La gloria de Absalón es que era joven. La gloria de Absalón es que era astuto. Wow. La gloria de Absalón es que era simpático. Esa era su gloria. ¿Cuál era la gloria de Achitofel? La gloria de Achitofel era que él confiaba en su inteligencia. Él sabía, su gloria era su sabiduría. Su gloria era su consejo. Esa era la gloria de él. ¿Cuál era la gloria de Sadoc, que fue uno de los sacerdotes que apoyó a Absalón? Que él era de herencia de Abraham. O sea, ellos tenían la gloria personal. Dice aquí lo que dice, mi gloria, Jehová, es mi gloria. O sea, mi gloria no es lo que yo soy. Mi gloria eres tú. Es mi gloria. Yo tengo totalmente mi alegría, mi confianza. Tú eres mi gloria, Señor. Así es. Yo no tengo nada de gloria. La gloria eres tú. Porque yo he confiado en ti. Dice, y tú eres el que levanta a mí. Cabeza. O sea, tú eres mi gloria. Y al ser tú mi gloria, tú eres el que me levanta. No es mi inteligencia, no es mi juventud, no es mi belleza, no es mi capacidad. Eres tú el que levanta mi cabeza. Aleluya. Este versículo es precioso, me conmueve. Dándole la gloria al Señor. Me dice, la gente dice que ni tú me puedes salvar, mas tú dices otra cosa. Tú eres quien me protege. Tú eres diferente porque tú has creado un escudo alrededor de mí. Así es. Porque tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Fíjate, observando acerca de esto que se levanta contra David, y dice, tú eres escudo. Mira lo que dice Isaías, capítulo 54, versículo 15, y dice así, si alguno conspira contra ti, hablando de una conspiración, porque la palabra conspirar viene del acuerdo de un hombre con el infierno. Yeah. Conspiración viene de la unión humana con un diseño infernal, donde el enemigo opera. Y ahí en la Biblia dice, y la conspiración se hizo poderosa. Exactamente, y la conspiración se hizo poderosa, pero mira, lo que el Señor nos habla en este versículo de Isaías 54:15, si alguno conspira contra ti, lo que está diciendo Dios, dice, lo está haciendo sin mí. Lo que está diciendo es, si hay una conspiración contra ti, hijo de Dios, dice, yo no estoy en el asunto, dice el Dios Todopoderoso. La conspiración no viene del cielo, una conspiración siempre es el hombre de acuerdo
con el infierno, con el adversario, con el maligno. Entonces dice, lo hace sin mí, no estoy en el asunto, dice. Y dice, el que contra ti conspire, delante de ti caerá. Y luego dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es tu herencia, dice el Señor. Así que cuando David dice, tú eres mi escudo, tú eres quien me guarda, tú eres quien derriba conspiración, tú eres quien se levanta a mi favor. Así es, y vemos a ese David, por algo era un hombre conforme el corazón de Dios. Así es. Se gloriaba en Dios, se gloriaba en Dios. Fíjate, aquí viene el siguiente versículo, dice, con mi voz clamé a Jehová. Así es. Y aquí viene, o sea, yo clamé. ¿Qué es clamar? Clamar es sintonizarse en el mismo sentimiento, en el mismo espíritu de Dios, y en ese mismo espíritu soltar lo que está en mi corazón. Claro. Pero él siempre, David, todos sus salmos tienen un sentido profético. ¿Qué es un sentido profético? Que siente él lo que Dios, él sintió cuando dice, cuando yo clame a ti, yo tuve una respuesta tuya. Claro. Dice, yo con mi voz clamé a Jehová y él, o sea, tú me respondió desde su monte santo. O sea, él clamó en la noche cuando supo lo de Absalón, y Dios le respondió inmediatamente. Le dio una palabra. Le dio una palabra, le dio un sentir, le dio un sentido profético. Dice, y ese sentido profético ¿cómo se llama? Le sustentó. Le sustentó. ¿Y sabes dónde dice? En el siguiente, léelo. Sí, porque está la primera parte donde él va huyendo, la segunda parte es una oración de confianza, pero en la tercera parte, en el versículo 5-6, ahí lo dice, es en la presencia de Dios, tuvo lo que tú dices, un consuelo, una respuesta. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Mira, Jehová me cuidaba. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo tengo un problema, por ejemplo, que me ha sucedido, que tengo una complicación con una paciente, cuando tengo un caso muy difícil, cuando tengo un problema, ¿qué es lo primero que pasa? No duermes. Claro. Te acuestas y te quedas despierto y no viene el sueño. Todo problema trae. Hay en la noche, en el dormir, al acostarse a las 3, 4 de la mañana, se vienen las angustias, se vienen los sentimientos. Y cuando sale el sol, hijo, sientes una carga, sientes que, dices tú, que no despierte, que no venga el sol, que me quede yo dormido. O sea, la angustia es una angustia que no te deja dormir y que te atormenta en la cama. Así es. Pero David había clamado. Así es. Y Dios le había respondido. Claro. Y le había dado un sueño. Durmió como bebé. O sea, sí. Cuando llegó con su abuelo, los moabitas que estaban allá, dicen que cayó rendido y se durmió y descansó como si nada le hubiera, porque él tenía una respuesta de Dios desde el Monte Santo. Tú me respondiste desde el Monte Santo, o sea, desde el Monte Santo, está hablando desde Jerusalén. Tú ya tenías una respuesta para mí. Y yo llegué y yo me acosté y yo dormí y yo descansé y no sentí nada, porque yo sentía una confianza en el Señor. Lo dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y lo dice el 6, no voy a temer a 10 millares de gente que pongan sitio contra mí. Y bueno, fíjate, veía yo también el Salmo 91:7 que dice, caen a tu lado 1000, 10,000 a mi diestra, pero a ti no llegará. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque hay una realidad espiritual. Cuando Dios está contigo y tú estás con Dios, aunque todo el mundo esté contra ti, tú y Dios son tú y Dios ya son mayoría. Ya ganaste. Sí. Ya ganaste. Y él sabía que él no fue puesto, él decía, mi gloria eres tú. O sea, a mí no me puso como rey el pueblo. A mí no me puso como el rey mi capacidad. A mí no me pusieron como rey mi familia. A mí me puso como rey Dios. Mi gloria es el Señor. Tú me pusiste como rey. Él es mi sustento como rey y como emperador. Es de Dios. Claro. Por eso yo estaré confiado. Y dice, y él clamó. Él de su corazón, cuando le pasó todo eso, se asustó y clamó, pero cuando clamó le respondió de inmediato. Y eso debe ser una confianza para nosotros, que cuando Dios nos ha llamado a hacer algo, el Señor no nos llama y nos abandona, hermano. Ya sea que el Señor te haya a ti, tú que estás del otro lado, te haya puesto en un lugar,
ten la confianza que si el Señor te puso, Él te va a sustentar. Dios no nos va a dar una serpiente, Dios no nos va a poner en lugar de peligro. Si Él nos llamó, seguro estará con nosotros. Asimismo David, si yo fui rey porque Dios me llamó, y que el Señor que nos llamó, Él nos sostiene, ¿estás de acuerdo? Y bueno, vamos siguiendo en la siguiente parte. Es tremenda. Versículos 7 y 8 ya está pidiendo ayuda. Sí. Aquí dice, levántate, porque ya en la parte 4, David pide ayuda y dice, levántate Jehová y sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, en los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Así es. Aquí hay una cosa muy importante, dice, levántate. Levántate, levántate. ¿Quién le está diciendo? Mete tu mano. Pelea. Actúa. Defiéndeme. Y sálvame. Porque hay una cosa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la salvación únicamente es de Dios. Así. Entonces le dice, Señor, levántate, actúa, mete tu mano y sálvame. Y lo dice, hiere a mis enemigos. En la mejilla. En el rostro. O sea, tápales la boca, cállalos. Y eso fue lo que hizo Dios. Cayó el consejo de Agitofel, cayó la palabra de Absalón, les hirió en la cabeza. Les hirió, dice, tápales, hiéreles en la boca, túmbale los dientes, o sea, que sea el castigo, que su palabra, que lo que clamaron, lo que hablaron, lo que dijeron, incluso lo que dijeron que ni tú ya me podías salvar, rómpeles los dientes. Claro. Destruye sus palabras, que se caigan sus palabras por el suelo. Y le dijo, y aquí lo dice, ¿por qué? La única salvación y el único que salva eres tú, Jehová. Por eso es, la salvación es de Jehová y sobre su pueblo la bendición. Así es, qué lindo. Pues aquí termina ese salmo. En el versículo 8, la salvación es de Jehová y sobre tu pueblo sea tu bendición. Pues termina así el salmo. Qué lindo y cuántas verdades maravillosas podemos nosotros obtener, ¿verdad? Y bueno, en esta riqueza Dios nos bendice del Salmo 3. Así que hemos llegado a este término de este salmo. Quisiera decir algo. Hay un cántico que yo oí de joven, sí, que habla sobre el Salmo número 3. Lo escribió Marcos Witt. Y está emocionante la canción. Sí. Si pueden, terminando la plática, la van a escuchar. Oigan, la canción es, referente a este salmo, es poderosa. Así es un gusto saludarles. Nos vemos en el siguiente salmo, el Salmo 4. Mi nombre es Karime y Servando Villazón. Bendiciones. Amén.